Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy hablaremos de un conflicto que ha recibido mucha atención tanto de las noticias como de la gente en general, que ha tenido muchas emisiones y básicamente que ha sido uno de los más importantes en la historia contemporánea. Sí chicos, estamos hablando de un conflicto árabe-israelí que parece interminable. Pero bueno, si debemos hablar de todo conflicto, toca hablar primero de un contexto histórico, de las razones del conflicto y pues cómo empezó primeramente. Bueno, primero toca explicar las diferencias entre judíos y árabes. El pueblo básicamente es la religión. El pueblo judío sigue la religión judaica, el judaísmo, una religión monoteísta que va desde hace un montón de años, o sea, miles de años, sí. Y por otro lado tenemos a los árabes que siguen el Islam, que es una de las religiones mayoritarias de todo el mundo. Y bueno, como todo conflicto, este tiene un contexto y las razones históricas de cada pueblo. La judía. Los judíos afirman descender del pueblo hebreo que fue elegido por Dios para ocupar la tierra de Palestina. Por otro lado, tenemos al pueblo árabe palestino, quienes habitaban desde el siglo VII entre el actual territorio en Palestina, obviamente. Y pues bueno, comencemos. Desde el siglo XVI, estos territorios, o sea, los actuales territorios de Palestina, Israel principalmente, estaban ocupados por Turquía, en ese momento el Imperio Otomano, que sería el mayor imperio de la historia del Islam. Y básicamente pues sí, en el siglo XIX fue básicamente la decadencia del Imperio Turco Otomano, que había comenzado en el siglo anterior, y surge el sionismo, ideología que buscaba que los judíos regresaran a su supuesta tierra natal en Palestina, ocupada en ese momento por el Imperio Otomano. Acuérdense de esta palabra, sionismo, para el resto de esta primera parte y para la segunda principalmente. Bueno, ahora vamos a la Primera Guerra Mundial. Sí, chicos, esta sería una de las claves para el conflicto actual. Pero, ¿por qué?, me preguntarán. Pues, básicamente, por una razón, ya que el Imperio Británico, sí, el mayor imperio de la historia, Reino Unido, decidió darles a ambos pueblos una futura patria, o sea, prometer a árabes y a judíos que vivirían ahí. En 1915, el Reino Unido contactó a algunos jeques árabes para concederles un estado árabe que cubriría toda la península arábica, la región histórica de Mesopotamia, Siria, el Líbano y por supuesto Palestina. En 1917, unos años después, poco antes de la derrota del Imperio Otomano, en 1918, un año antes, el gobierno británico envió una carta al representante judío en Gran Bretaña prometiéndoles un estado propio en Palestina. Y pues, al final, ninguno ni otro se quedó con el territorio, ya que un año antes, en 1916, Francia y el Reino Unido habían firmado un pacto, el Pacto Sykes-Picot, en el que se repartían prácticamente Oriente Próximo, Irak, Kuwait,
Jordania y la Palestina para el Reino Unido, y Siria y Líbano para Francia, y después una parte de Turquía, la cual sería arrebatada por los nacionalistas turcos en la guerra de independencia turca a principios de la década de 1920. Pero bueno, volvamos al asunto. En 1918 el Imperio Otomano cae, derrotado por Francia y el Reino Unido, y estos ocupan los antiguos territorios otomanos en Palestina. Y bueno, ¿qué pasa después? Se instaura el mandato británico de Palestina, el cual sufrió una gran inestabilidad durante los años siguientes. ¿Por qué? Me dirán. Debido a los conflictos entre árabes y judíos, principalmente porque los árabes palestinos pedían una patria. Sin embargo, Gran Bretaña o Reino Unido, para ser más exactos, apoyaba principalmente a Israel, sí, a los judíos, obvio. Y pues esta sería la primera fase del conflicto árabe-israelí, o palestino-israelí, para ser más exactos, porque el conflicto árabe-israelí se refiere más a la lucha entre Israel y los vecinos árabes, mientras que el conflicto palestino-israelí es más las luchas entre Israel y Palestina, o sea, los árabes palestinos. Y bueno, continuamos con esto que se está poniendo interesante. Pues además, los árabes palestinos mandaron un montón de manifestaciones que fueron reprimidas por el Reino Unido. Y pues, claro, los judíos no se quedaron atrás. ¿Por qué? Porque mandaron un montón de atentados terroristas y terrorismo judío, chicos, terrorismo judío. Y bueno, en 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial, y con eso el holocausto. El holocausto de los nazis, quienes asesinaron a más de 6 millones de judíos, sí. Eso fue una gran cantidad de judíos en esa época, y los que sobrevivieron, lo único que quisieron fue ir a Palestina, y quisieron más su propio estado, para así que pues no los maltraten, porque el pueblo judío ha sufrido mucho en su historia. Naciones, potencias, pueblos enteros los han atacado, y los días de los judíos se conoce como antisemitismo. Pero bueno, venimos. 2 años después, en 1947, la ONU dijo en esa época, para ser exactos, porque es pasado, fue el pasado, que la solución sería 2 estados, uno árabe y otro judío, los cuales ocuparían casi la misma cantidad de tierras, salvo porque obviamente Israel tiene que ser más grande, porque este tiene el apoyo internacional. La mayoría de los países reconoció el pacto, menos Turquía y los principales países árabes. Los judíos aceptaron el pacto, pero los árabes no. Porque porque le dieron más tierras a Israel. Además, ellos eran los que habitaban desde hace como no sé cuántos siglos, sí. Y bueno, un año después se funda el Estado, uno de los estados más infames del mundo. Sí, chicos, estamos hablando del más controvertido de toda la historia, solo por detrás de los Estados Unidos, el Estado de Israel. Inmediatamente después, Siria, Líbano, Irak, Jordania, Egipto y Arabia Saudí le declaran la guerra a la joven nación. Sin embargo, esta tuvo el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido, como siempre, y venció a los países árabes, el Estado de Israel. La negativa de los israelíes a ceder tierras a Palestina, ellos quieren, Israel quiere que no haya Estado palestino, que todo sea para ellos. Y pues esto
Obvio que está mal, chicos, pero un día esto hablaré específicamente del Estado de Israel por varios de sus crímenes. Si es un Estado legítimo. Pero bueno, continuemos. También, en ese mismo año, en 1948, pasó algo terrible. Los israelíes hicieron que un montón de árabes palestinos se fueran de Israel en lo que se conoce como la Nakba. Y pues, ¿qué continuó después? También estuvo la negativa de los estados árabes a reconocer a Israel como un país independiente. Eso conllevó a 3 guerras, una en 1956, una en 1967 y la otra en 1963. Hablemos de cada una por separado. La primera guerra se formó debido a la nacionalización del canal de Suez y al problema en las potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, a las cuales se unió Israel, obviamente, y una pequeña guerra con victoria militar, obvio, de las grandes potencias. No hablo de Israel separado porque, claro, Israel es una superpotencia militar de lo todo. Pero la presión internacional y también la presión por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, que claro, estamos en medio de la Guerra Fría, y también el conflicto árabe-israelí se volvió una guerra proxy. Israel, obviamente apoyado por su fiel más aliado, por su aliado más fiel, el Estados Unidos y el Reino Unido, y los países árabes, obviamente apoyados por la Unión Soviética, como siempre, los cuales todavía siguen siendo apoyados por Rusia, aunque la mayoría se ha acercado más a Occidente. Bueno, continuemos con esto que está interesante. La Segunda Guerra fue más corta, literal, porque duró solo 6 días, duró solo una semana, menos de una semana. Y en esta, obvio, victoria israelí, como siempre los judíos tienen que ganar. Debido a que contra todos sus vecinos, en menos de 6 días, Israel lanzó un ataque multisorpresa y ocupó el doble de su tamaño, o sea, ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza, que pertenecían a Jordania y Egipto respectivamente. Y después, y en ese mismo año, pues claro, después, ocupó el Sinaí, una península enorme, que básicamente es del tamaño de Israel, pero, pues lo que pasó es que también ocupó los altos de Golán de Siria, o sea, le quitó territorio a todos sus vecinos, che. Y continuemos con esto. Egipto quiso recuperar el Sinaí y todos quisieron recuperar los territorios correspondientes, pero Israel vuelve a vencer. Esta vez, los países árabes atacaron a Israel en una celebración conocida como Yom Kippur, que es en octubre, claro. Y pues Israel vuelve a vencer como siempre, tiene el apoyo de Estados Unidos y es la superpotencia Oriente Próximo, che. Poco después de esto, Egipto haría las paces con Israel y este último le volvería el Sinaí, y después Egipto apoyó a Israel en la mayoría de sus conflictos, o sea, no se han vuelto aliados, pero sí tienen relaciones bastante decentes. Después pasaría lo mismo con Jordania y después con la mayor parte del mundo árabe, exceptuando unos cuantos países como Líbano, que fue invadido prácticamente por Israel varias veces, y Siria, que está controlada por un gobierno anti-Israel y apoyando a Rusia, enemigo de Estados Unidos y pues de Israel, obviamente. Y pues aquí termina esta historia, por lo menos porque ahorita vamos a hablar en la segunda parte del conflicto palestino-israelí, o sea, de qué ha pasado en Palestina, cómo se fundaron las organizaciones palestinas como la OLP, Fatah, Hamas, y pues principalmente cómo se formó un Estado Palestina, cómo Israel prácticamente va a desaparecer a este Estado y cómo pues
jamás está en guerra con Israel en este mismo instante. O sea, Palestina no está en guerra con Israel, sino más bien jamás. ¿Y por qué estos controlan la franja de Gaza? Bueno, chicos, nos veremos otro día. Soy Juan Cubillas. Y este es nuestro primer video. Adiós.